Bienvenidos. Hoy nos toca el laboratorio Control de calidad de losetas de hormigón tipo SS. Hemos dividido esta clase en dos partes y ahora vamos a ver la primera de ellas. En el caso de pavimentos articulados, se suelen emplear losetas de hormigón, adoquines de piedra o losetas cerámicas. Un ejemplo de pavimento articulado con losetas de hormigón tipo SS es el de la calle 30 de Cotacota. Al ingresar al campus universitario por esta calle, han debido observar que está pavimentada con este tipo de losetas. Por otra parte, también en el campus, tienen el parqueo del bloque donde funciona la carrera de Ingeniería Mecánica y algunos paralelos del curso básico. Este parqueo es un ejemplo de pavimento hecho con losetas o bloques cerámicos. Hasta hace algunas décadas teníamos en la ciudad de La Paz un ejemplo de pavimento articulado hecho con adoquines de piedra comanche, cual era la avenida Mariscal Santa Cruz. Posteriormente vaciaron pavimento flexible sobre estos adoquines y es así como se encuentra actualmente. Otros casos como este son la calle Zagárnaga, calle Marcelo Quiroga Santa Cruz, calle Figueroa y otras. En relación a las losetas de hormigón existen muchas variedades en cuanto a formas. En las fotografías pueden ver dos ejemplos. Existen también losetas tipo T, tipo 1 romano, etc. En nuestro medio, principalmente en la ciudad del Alto, son muy utilizadas las losetas de hormigón tipo SS. Veremos los ensayos de control de calidad en este tipo de losetas según la norma boliviana 1223001. Como siempre decimos, los ensayos de control de calidad dependen del desempeño o prestancia que se esperan de las losetas en este caso. Es importante que las losetas tengan una resistencia mecánica mínima, porque durante su vida útil estarán expuestas a cargas transmitidas por los vehículos que transitan sobre ellas. No debemos olvidar que este es un elemento que forma parte de un pavimento. Para medir la resistencia mecánica de las losetas existen diferentes ensayos. Cada normativa adopta uno de ellos. Es importante señalar que no es necesario hacer 2 ni 3 ensayos. Como les menciono, cada norma adopta, por ejemplo, el ensayo de compresión, otra norma adoptará el ensayo de tracción indirecta y otras el ensayo de resistencia a flexión. La resistencia mecánica depende de varios factores. Tenemos la dosificación del hormigón. Una buena mezcla seguramente dará lugar a losetas de buena resistencia. La compactación. Si es que una loseta está bien compactada, va a tener menos hueco, menos vacío. Eso mejora la resistencia, por supuesto. El tiempo y forma de curado. El tiempo se refiere a la duración del curado. 1 día, 2 días, 5 días. Y la forma de curado se refiere a un curado por inmersión, curado por riego, etc. Se han hecho algunas investigaciones en el instituto en relación a la influencia del curado en la resistencia mecánica de las losetas. Ahí hemos podido analizar, por ejemplo, losetas que han sido curadas por inmersión y se han comparado con losetas que han sido curadas por riego. Hemos visto que si el riego tiene una duración adecuada y además una frecuencia suficiente, puede igualar a las losetas que han sido curadas por inmersión. También se ha hecho otra investigación donde se ha visto, además de la frecuencia y la duración del curado por riego, la posición de las losetas. Quiero decir, si estaban cara arriba o cara abajo. Hemos visto que las losetas que están cara abajo absorben de mejor manera el agua de curado. Otro aspecto que se ha analizado es la cubierta de polietileno como protección después del riego. Se han obtenido resultados bastante interesantes y los informes finales están en la biblioteca del instituto. Otro aspecto que influye es la calidad de los agregados. Un agregado con buena granulometría, esto quiere decir de granulometría continua, limpio, dará lugar a losetas de mejor calidad. Ahí en la fotografía tienen, por ejemplo, una loseta que tiene un terrón de arcilla enorme aquí.
Esto ha ocasionado la falla de esta loseta a una carga bastante baja. El tamaño máximo de la grava también influye. La categoría del cemento, no olvidemos que aquí tenemos cementos de categoría 30 y 40 megapascales. Entonces, por supuesto que el cemento va a definir la resistencia de la loseta. La edad de la loseta también influye. No es lo mismo ensayar una loseta que tenga 5 o 7 días que ensayar una loseta de 2 meses. En la normativa se utilizan como edad de ensayo 28 días. Y hay algunos otros aspectos que también influyen en la resistencia mecánica, pero podemos decir que estos son los más importantes. Desde el año 2004, el Instituto recibe muchas solicitudes para realizar ensayos en losetas S. Entre las gestiones 2004 y 2010 se recibían todos los días este tipo de solicitudes. Los últimos años, el FPS nos envía alrededor de 200 losetas S en los meses de julio y agosto con el fin de verificar la calidad de sus proveedores para proyectos financiados por este ente. Podemos decir que literalmente en el Instituto de Ensayo de Materiales se han ensayado miles de probetas de este tipo. En este sentido, hemos guardado algunas probetas muy malas y también algunas que resultaron de excelente calidad, con el fin de tener un muestrario para que los alumnos puedan ver de cerca las características de estas losetas. Aquí tenemos en la pantalla algunos ejemplos de losetas de baja resistencia, son losetas de mala calidad. Si se fijan aquí, estos huecos que han dejado las partículas que se han desprendido son fallas por adherencia entre el agregado y el mortero. Esto se produce porque el agregado estaba sucio. Las partículas finas impiden que haya una buena adherencia entre la piedra y el mortero. Lo mismo ha ocurrido acá, en esta loseta también. Y en esta loseta, además de tener ese mismo problema, si se fijan, teníamos aquí partículas grandes y tenemos acá mortero. No hay una buena granulometría, o sea, la granulometría no es continua. No hay piedras grandes, un poco más pequeñas, un poco más pequeñas. Entonces, esta loseta realmente era de muy, muy mala calidad. Estas losetas han alcanzado cargas menores a los 10 kilonewtons. Entonces tenían resistencias aproximadamente de 2 megapascales. Por otra parte, aquí tenemos el otro extremo, son losetas de extremadamente buena calidad. Si se fijan, el color de la loseta es diferente. El mortero acá es de un color plomo más oscuro. En las anteriores tenía un color plomizo medio marrón, precisamente por los agregados sucios. Y aquí la falla es diferente. Todas estas piedras se han partido. Aquí sí hay una falla por adherencia, pero en relación al área es bastante pequeño. Entonces aquí sucede lo mismo, las piedras también han fallado. En cambio, en la anterior diapositiva no se rompían las piedras, sino ha sido por adherencia entre la piedra y el mortero. Si se fijan aquí, estas losetas han alcanzado valores de 44 y 46 kilonewtons, y esto equivale a más o menos 9.5 megapascales. Vamos a ver ahora en qué consiste el ensayo de resistencia a compresión. El ensayo de compresión está especificado en la normativa norteamericana ASTM y consiste en aplicar una carga distribuida sobre la superficie de la loseta. Aquí está la carga, esta es la probeta y tenemos aquí el capping o refrentado. Antes utilizábamos capping de azufre, de mortero de azufre, pero este tipo de capping en primer lugar es más moroso, demora porque hay que fundir primero el azufre, hay que moldear y luego hay que dejar endurecer por lo menos 2 horas antes de hacer los ensayos. Además de esto, un aspecto muy importante es que era muy contaminante. Por eso es que hemos decidido cambiar este tipo de capping y actualmente utilizamos venestas. El refrentado o capping tiene la función de distribuir la carga uniformemente
en las caras. Esta carga máxima se divide entre el área de la loseta y así se calcula la resistencia. En esta fotografía tenemos la loseta, la probeta, mejor dicho, cortada de la loseta. Ahí tienen todavía el capping de azufre. Y en el ejemplo tenemos valores numéricos. Aquí están las dimensiones de uno de los lados, las dimensiones del otro lado, que como es una loseta S, este valor menor corresponde a la parte más cóncava y este a la parte más convexa de la S. En este caso, la carga máxima ha alcanzado 582 milnewtons o 582 kilonewtons y tenemos una resistencia de 42.4 megapascales. Aquí está el ejemplo del cálculo dividiendo la carga entre el área. Esto se ha obtenido promediando estos valores del lado A y promediando los valores del lado B, que son este valor y este valor. En algunas normativas se encuentra especificado el ensayo de resistencia a flexión. Este es un método sencillo y poco costoso. Se encuentra especificado en la norma boliviana. Consiste en aplicar una carga sobre la probeta que está apoyada en dos rodillos. Entonces tenemos que aplicar la carga hasta llegar a la falla. La norma boliviana especifica estos valores. De acuerdo al tipo de tráfico, para tráfico liviano y peatonal, el valor promedio de la muestra 4.5 y el valor individual no debe ser menor a 3.6. Estos son valores mínimos. En el caso de tráfico pesado, tiene que ser 5 megapascales y el valor individual por lo menos 4,5. Se refiere, por ejemplo, a que si tenemos una muestra constituida por 6 probetas, el promedio de las 6 probetas tiene que ser por lo menos 5 megapascales, pero ninguna de las 6 probetas puede tener un valor menor a 4,5. Tenemos ahí una fotografía cuando estábamos en el monobloc. Esta es la máquina universal Amsler y aquí están los apoyos. Este es el rodillo y este es el émbolo que aplica la carga. Entonces, como se mencionó en la anterior diapositiva, la loseta descansa sobre esos dos apoyos, se aplica la carga hasta llegar a la rotura y se calcula la tensión con la ecuación que tenemos aquí, donde P es la carga máxima, L es la longitud, no de la loseta, sino la longitud de apoyos, o sea, desde aquí hasta aquí, la longitud entre apoyos, dividido por la base y la altura al cuadrado, que son las dimensiones de la loseta. Tenemos un ejemplo para que puedan llenar su planilla del texto. La base de la loseta, 123 milímetros, se mide la altura en dos caras opuestas. En un caso nos ha dado 97,2 y en la otra cara 96,5. Esto se promedia y tenemos el valor de H. La carga máxima que ha alcanzado esta loseta es de 21.500 newtons. La longitud que separa los apoyos es 170 milímetros. Y haciendo el cálculo, como tenemos acá, hemos llegado a una resistencia de 4,75 megapascales. Como hemos visto, la norma nos dice en promedio 5 y el valor individual 4,5. Por tanto, esta loseta cumple con el valor individual. Lo que tendría que suceder es que las otras losetas de la muestra tengan resistencias mayores para que puedan levantar el promedio de manera que sea mayor a 5 megapascales. Finalmente tenemos el ensayo de resistencia a tracción indirecta. Este ensayo de tracción indirecta o splitting test está especificado en la norma europea y consiste en aplicar una carga lineal a través de dos semicilindros. Estos son los semicilindros, están con unas gomas para distribuir la carga de manera uniforme y se colocan así, en el eje de la loseta. Aquí tenemos otra vista. Se carga en la máquina de compresión y la loseta va a fallar de esta forma. Se llama tracción indirecta porque la carga en realidad que se aplica es de compresión, pero como solo está sobre el eje,
la loseta va a fallar por tracción.